¿La Biblia es la palabra de Dios? En general, los teólogos de la ortodoxia evangélica apelan a la Biblia como una pieza integral de literatura, pero para justificar su naturaleza divina la descomponen y basan en las afirmaciones históricas de Jesús que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, esto tiene dos problemas. El primero es que Jesús al parecer nunca hizo afirmaciones de esa categoría y además utilizaba los términos escritura y palabra de Dios de maneras diferentes. Y el segundo problema es que esto termina siendo un razonamiento circular, porque el argumento queda de esta manera. La palabra de Dios dice que ella es la palabra de Dios, y si es la palabra de Dios, es verdad, y este razonamiento es circular. Este es un razonamiento que utilizan muchos teólogos evangélicos. Acá te dejo un ejemplo. Ahora, ya hace un poco más de 50 años y a raíz de los ataques de la teología liberal secular, algunos teólogos de renombre lograron encauzar la doctrina de la palabra de Dios para adaptarla a la instancia racional de nuestros días. Pero realmente lo único que hicieron, al fin de cuentas, es reinterpretar la doctrina como verdaderamente se desprende de la Biblia. La palabra de Dios como término en la Biblia tiene por lo menos 5 acepciones. 1. La expresión propia de Dios. Lo que Dios dice, por ejemplo, en Génesis 1, y dijo Dios hágase la luz. En ese sentido, podemos hacer una lectura de la palabra de Dios en la propia naturaleza y por ello la llamamos revelación general. Esta revelación nos atraviesa subjetivamente a nosotros, que fuimos hechos a imagen de Dios y por lo tanto nosotros somos revelación para nosotros mismos. Revelación de Dios. 2. La expresión profética de los profetas, es decir, lo que dijeron los profetas que Dios le dijo que digan. Vino a mí palabra de Jehová, dicen. Los profetas a menudo tenían sueños y revelaciones especiales de Dios en los que Dios les daba una información determinada que no había sido antes conocida por ellos. Moisés es el profeta por excelencia, quien registró la ley de Dios para que postreras generaciones en un libro la puedan leer. Esto decantó en el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. 3. Jesucristo mismo. Jesús es el Logos, que traducido del griego al latín se ha usado la palabra verbo, pero en realidad la palabra logos es mejor traducida como palabra, pero no tiene que ser confundida esta palabra logos con la terminología palabra que significa la unidad léxica que utilizamos en el lenguaje para hablar. Esta palabra logos o palabra es un poco más filosófica y un poco más profunda. Jesús es Dios encarnado, es una expresión muchísimo más definida de la imagen de Dios que la que nosotros podríamos manifestar aún sin caer en pecado, porque no tenemos que olvidarnos que nosotros también fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por algo, Adán cayó en pecado y Jesucristo no. Jesús es quien mejor expresa la naturaleza misericordiosa y justa de Dios, y por ello es la palabra y el logos por excelencia. 4. La predicación apostólica o la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio y la predicación apostólica son los postulados que hay que oír con fe para ser salvos y vivir la vida en abundancia que Jesucristo nos prometió a sus discípulos. Tanto en los Hechos de los Apóstoles como en las cartas paulinas, la palabra de Dios es entendida como una enseñanza oral de Jesucristo transmitida a sus apóstoles y predicada a la humanidad por ellos. Este mensaje es sintetizado con la expresión el Evangelio de Jesucristo. 5. Los creyentes en conjunto, cuando vivimos en coparticipación de la naturaleza divina por el Espíritu que en nosotros habita, también somos palabra de Dios. Pablo dice en la carta a los Corintios, en la segunda, que cuando andamos en el Espíritu y en unidad, somos cartas de Cristo expedidas al mundo. Somos palabra de Cristo para que el mundo crea. Jesús dijo que el que nos recibe a nosotros, lo recibe a Él, y que lo recibe a Él, recibe al Padre. Y Pedro dijo que nosotros somos coparticipantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina de Dios, su amor y su misericordia, atributos comunicables de Él, se expresan por medio nuestro cuando vivimos conforme a su voluntad. En ese sentido, los hijos de Dios somos imagen y palabra divina al mundo. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Hasta acá es lo que la Biblia dice acerca de la palabra de Dios. Y es a partir de estas ideas que inicialmente podemos abordar la pregunta inicial. Pero antes de poder abordarla de una mejor manera, también hay que preguntarse qué es la Biblia. La utilización de la palabra Biblia como nombre para las Sagradas Escrituras cristianas es un término dentro de todo bíblico. La palabra Biblos aparece en uno de los libros de Macabeos, un libro deuterocanónico del Antiguo Testamento, para hacer referencia a los escritos sagrados. En el Nuevo Testamento se dejó de implementar o no se usaba tanto esta terminología y se usaba más la terminología escrituras o escritos. Este término escrituras en el Nuevo Testamento se implementaba para llamar a los libros sagrados que leían los judíos y a los cuales daban autoridad para construir su teología. De hecho, en el Nuevo Testamento, a lo que Pablo llama escrituras es
a la compilación Septuaginta de las Escrituras, que es una traducción hecha al griego por 70 sabios judíos. De ahí su nombre, Septuaginta. Hasta acá podemos decir que la Biblia que mejor representa lo que es la Biblia de aquella época es la Biblia católica, que comprende los escritos deuterocanónicos. Y un ejemplo de eso puede ser la Biblia del Oso, que es una Biblia que usaron los reformadores un tiempo. La Biblia que hoy tenemos los protestantes no es la misma que tienen los católicos. Los protestantes hemos quitado los libros deuterocanónicos. Sin embargo, la Reforma casi por 300 años lo mantuvo en sus Biblias. Ya definidos los términos palabra de Dios y Biblia, creo que podemos abordar de una manera un poco más profunda la pregunta: ¿es la Biblia la palabra de Dios? Ahora, si querés saber cómo y cuándo podemos llamar a la Biblia palabra de Dios, sumate a escuchar el podcast La Biblia y la Palabra de Dios. Ahí emprendemos una travesía teológica para poder explicar de qué manera y en qué medida podemos llamar a la Biblia palabra de Dios. Acompáñame, comenta, critica las ideas para que podamos construir la respuesta a esta pregunta juntos.